pero ahora estamos en contacto para hablar algo también relacionado a la economía, como es el tema de la inflación, de cómo está afectando a los salarios, cómo afecta al salario promedio de una familia de clase media promedio de la República Argentina, dos padres, dos hijos que deciden tener una vida más o menos burguesa, o pequeño burguesa, digamos, ¿no? Porque es un término por allí traído de otros lugares, pero llevar a su hijo a un colegio privado más o menos de mediana categoría, llevar a su hijo a un club el fin de semana, darse cierto gustito, como comer afuera, por ejemplo. Bueno, al tanto, para el caso vamos a estar hablando con Juan Marcos Aviano. Él es referente del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, y vamos a estar hablando sobre cómo está el tema de la canasta familiar para una familia de clase media. ¿Cómo está, Juan Marco? Antonio Abatemarco te saluda. ¿Qué tal, Antonio? Buen día para todos. Ahí estamos viendo en el Zócalo, han cambiado el nombre, es Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor. Sí, las siglas siguen siendo las mismas, pero hemos tenido que modificar el estatuto. Nos han indicado desde Nación, que regula nuestra actividad, que debíamos tener un nombre que diga consumidor. Me había quedado en un estadio previo, pero bueno, sí. Vamos a lo importante aquí. Días pasados se conocieron datos acerca de cuánto costaría más o menos una canasta familiar para una familia promedio y ronda los 30.000 pesos. Sí, cruzó la barrera de los 30.000 pesos en el mes de mayo, es el último mes de medición. Nuestra entidad de consumidores estimó en 30.391 pesos lo que se necesitaría para hacer clase media en Rosario, con todo lo que vos decías, alquilando la vivienda, con todos los impuestos y servicios, para tener el confort, digamos, y la calidad de vida de sectores medios que, bueno, en la ciudad de Rosario siempre nos hemos caracterizado por esto que vos decías, ¿no? El fin de semana del club, un autito de no más de 10 años de antigüedad, ¿no es cierto?, también. Sí. Una canasta que se encareció en un 1,75% con respecto al mes de abril, una variación por debajo de los 2 puntos. Nosotros esperábamos ese índice, ese nivel, porque esta es una canasta que el 73%, alrededor de 22.000 pesos, se lo llevan los servicios, y los restantes 8.000 pesos, y algunos pesos más también, se los llevan los alimentos. Los alimentos han subido bastante, tuvimos variaciones promedio en el caso de los comestibles de casi 4 puntos, en el caso de las bebidas de más de 5% promedio. Son promedios de un grupo de artículos de cada uno de esos rubros, lo aclaro porque luego tenemos productos que sí han tenido variaciones más elevadas, que significó ya el impacto de la devaluación sobre algunos bienes y sobre algunas materias primas, principalmente todo lo que tiene que ver con harina, tuvieron aumentos por encima de ese promedio. Claro. También los artículos de limpieza, más de un 4% promedio, pero los principales aumentos que hacen que esta canasta suba todos los meses y que los índices y las variaciones porcentuales sean bastante considerables, son los servicios. Ahí tuvimos expensas un 10%, medicamentos un 4,8%, tenemos el tema, ya se conoció en mayo, la nueva grilla de cuotas retroactivas a marzo, obviamente, de los montos máximos que pueden cobrar las escuelas de gestión privada para la distribución de los subsidios. También tenemos aumento en el combustible. Recordemos que en mayo, si bien el aumento no fue tan alto, pero tuvimos un aumento en el mes de mayo de los combustibles, y bueno, todo eso hizo encarecer la canasta en alrededor de 500 pesos en abril, como decía, cruzar la barrera de los 30.000, 30.391 y un 1,75 con respecto a abril. De estos aumentos que mencionaste, ¿cuál es el más importante o cuáles son los más importantes y los que se trasladan más directamente a los artículos de primera necesidad? Uno presume el tema de la energía y el tema del gas, ¿no? Sí, pero energía aumentó en febrero y gas aumentó en abril. Claro. Esos ajustes ya habían sido tenidos en cuenta en otros, digamos, sus respectivos meses de medición y de comienzo de cuando empezaron a regir esos incrementos. Claro. El tema de los servicios
Es un tema que nos va a seguir atravesando a los usuarios y consumidores en este año, porque tenemos, por ejemplo, en este junio transitando el 7.5 de aumento en las prepagas. Tenemos los nuevos aumentos en el combustible. Tenemos el aumento del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rosario. Vamos a ver qué sigue ocurriendo con el tema alimentos. Y vamos a ver qué va a pasar con el servicio de aguas más adelante, porque el aumento fue solamente del 18%, y digo solamente porque comparado con las otras cosas, realmente lo que menos ha subido, que es el agua. Esperemos que el gobierno entienda la situación, pero ¿qué pasa? El agua potable, uno de sus principales insumos, son químicos para la potabilización del agua, y el tema que son importados. Entonces realmente vemos que puede estar la posibilidad de nuevos aumentos en el servicio de agua. Claro. Por lo tanto, como decía, la situación se complicó más de lo que cualquiera de nosotros proyectábamos a principio de año. Creíamos una economía amesetada, sin mayores crecimientos en los niveles de consumo, pero con un nivel inflacionario y con una situación de la microeconomía que no sea para tirar manteca al techo, pero tampoco con los incrementos que se están dando básicamente en los alimentos. El tema de los servicios era un poco más previsible todo, porque todo lo que es el tema energético sabíamos que iba a tener aumentos en el mes de abril, en el mes de octubre el gas, y el tema del combustible sabemos que está atado ahora a una cuestión de liberalización del mercado, y lo que es la electricidad, también sabemos que se está retirando el subsidio a la generación mayorista de energía. Ahora, ¿esto es responsabilidad de quién? O mayoritariamente, sin meternos en la parte política, ¿no? Pero del nivel nacional, o sea, de la gestión actual que gobierna el país, o aquí en la provincia de Santa Fe también hay un correlato con la gestión del socialismo, ¿no? De Frente Progresista. Lo pregunto por qué, ¿no? Porque hay una gran discusión, incluso al interior del periodismo, por allí a veces de cargar las culpas exclusivamente sobre lo nacional, pero aquí también hay aumentos, hay traslado a los precios aquí de la provincia de Santa Fe. No, en esto hay responsabilidad de todos los niveles de gobierno, no hay que distinguir color político, hasta te diría en las provincias donde gobierna el justicialismo, que acá el justicialismo no gobierna ni la ciudad ni la provincia, pero también estamos en una situación donde básicamente el generador inicial de inflación es el Estado Nacional. El Estado Nacional, claro. Y luego las provincias, algunas más, otras menos, son reproductoras de ese esquema. En la provincia de Santa Fe concretamente, hasta diciembre del año pasado, por ejemplo, los aumentos en la energía mayorista, el Estado provincial venía haciendo, no sé si llamarlo un esfuerzo, pero sí venía aplicando una cuestión diferenciada en el traslado a la tarifa de la EPE de los aumentos en la energía mayorista. Claro. Hasta diciembre. En diciembre empezaron a aplicar todo de manera directa, sin importar el rango de usuario. Nosotros en ese sentido le habíamos planteado al gobierno que traten el gobierno provincial me refiero, que traten de diferenciar a quién aplicarle más y a quién aplicarle menos, pensando en los usuarios vulnerables o hipervulnerables, que básicamente son los sectores que están dentro de tarifa social, pero bueno, no, efectivamente, desde diciembre, todos los santafesinos, sin distinción del nivel socioeconómico, como usuario de la EPE, sufrimos el aumento de manera igual que todos. Claro. Y bueno, son las cuestiones que uno solicita cuando ya estamos en una situación extrema y donde no hay ningún tipo de reconsideración de lo que hay que hacer en materia tarifaria por parte del gobierno, insisto, inicialmente nacional es el responsable, pero bueno, acá en la provincia de Santa Fe, por lo menos en materia energética, no se comportan muy distinto. Te agradecemos el contacto, Juan Marcos. No, por favor, Antonio, buen fin de semana. Buen fin de semana para vos. Bueno, allí pasaba la palabra de Juan Marcos Aviano, titular de una ONG dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, que se ocupa de medir este tipo de cuestiones, cuánto está una canasta
No estamos hablando, a ver, de la canasta para salir de la pobreza, esa es otra, ¿no? Estamos hablando de una familia más o menos de clase media, que todos queremos ser clase media en realidad, ¿no? Porque si hay una gran clase media es allí donde uno puede vislumbrar un progreso importante del país o de los países, ¿no? Uno recuerda la época u otras épocas de la Argentina donde aquí había una gran clase media donde se podía cumplir el American Dream, diríamos, ¿no? El sueño americano de que uno con esfuerzo, pero con ciertas condiciones de igualdad de oportunidades, más alguna herencia de la familia que tuviera, podía llegar. Herencia, digo, no solamente material, sino herencia en cuanto a formación, educación y en cuanto a un impulso inicial para llevar adelante un emprendimiento, podía progresar en la República Argentina. Hoy, lamentablemente, nacés pobre, morís pobre, y si tenés la posibilidad de acceder a un trabajo, tratá de no perderlo, porque después, o que no te echen, porque si lo perdés, después no conseguís otro trabajo. Antes, en otra época en Argentina, vos trabajabas de una cosa, no te gustaba, cambiabas a otra y tenías más o menos cierta estabilidad. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de esta clase media, que sigue siendo muy importante en términos culturales, porque a la hora de votar se expresa y mucho. De hecho, esta clase media, esto hay que decirlo, ¿no? Votó a Cambiemos, y se siente identificada con ese tipo de experiencias. Pero cada vez su bolsillo está más flaco, cada vez está más vacío, su salario vale menos, y tenemos esta situación, ¿no? Yo creo que ahora tenemos todo el impulso y la inercia del Mundial. Luego ya se vendrá un clima preelectoral, que si bien falta bastante, pero como se presume que van a haber varias elecciones, más precisamente en la provincia de Santa Fe, serían desdobladas en un principio, así que ya entraríamos en clima electoral y el gobierno va a tener que de alguna manera, dentro de su plan liberal, porque este es un plan liberal, pero dentro de su plan liberal va a tener que tirarle algún centro, digamos, para el pueblo, hablando en términos futbolísticos y del argot popular, porque si no, esto no está funcionando, ¿no? Hay una carrera totalmente desigual entre los salarios y los precios. Así que así las cosas, evidentemente. Más precisamente a las 7:28 de la mañana, aquí en Cuna de la Noticia Radio, vamos a un corte, si el amigo Francisco Covelli quiere, obviamente, y regresamos.